que este gran hospital sea un hospital de atención en especialidades médicas y que no sea un hospital de recepción y traslado de pacientes a Asunción otra vez. Otra vez hacer una Sí, macanada, ¿verdad? sí, sí. Eh, Así que esta es la situación que se está teniendo. Néstor, estuviste dándole seguimiento a este tema y tenemos una entrevista muy interesante al Sí, 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 respecto. sí. Está con nosotros la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos del Paraguay, la doctora Rosana González, quien a través de la representación sindical ha seguido muy de cerca esta situación de incertidumbre que se genera con la habilitación del Gran Hospital de Coronel Oviedo y cómo quedaría el viejo hospital regional. Buenos días, doctora. Aquí desde el programa Hablando Claro por Radio América, por Oviedo Press Multimedios, le saluda Néstor Castillo. Estoy con Cristian Miancioto, Suyi Coene y la audiencia. Doctora, muy buen día aquí desde Ciudad de Coronel Oviedo. Buen día, Néstor. Buen día, Cristian, y a toda la audiencia. Doctora, muchas gracias por atendernos. Queríamos hacer un resumen de la nota que ustedes presentaron a la ministra y cuál es el tenor de la misma y con relación a qué preocupaciones como sindicato de médicos. Nosotros le estamos haciendo, se escucha el retorno a través del audio, A ver, perdón. vamos a mejorar eso. ¿Podés Bueno, desconectar, sí, Tania? sí, Un- porque es como que estoy hablando y se escucha. sí, hay un ratito, vamos a... Ahí, doctora, ¿qué tal? Bueno, nosotros seguimos esto desde el inicio de la construcción, otra vez retorno. Es como que Eh, hablo y me retorna mi vamos a mismo volver a audio. llamar, vamos a cortar nomás la llamada, Tania, y la volvemos a llamar a la doctora tal vez Sí, 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 sí. de otra línea para poder entender y atender bien, porque reclamo, hay un reclamo sobre esto, ¿eh? Ahí. Doctora, ¿qué tal allí? Hola. Sí, ¿nos escuchas allí? Sí, vos sabés que yo hablo Ujú. y retumba mucho más fuerte, el triple del sonido, ya no es lo un sonido, es un ruido muy molestoso. Ahí están, le llaman de otra línea, doctora, por favor atienda el teléfono de El otra otro línea. número, dale, sin Sí, sí, problema, por porque favor, con Néstor, si este me ayudas con entonces, eso. Bueno, esta es una situación que decíamos, Willy, y lo estabas recalcando, ¿verdad? Que los propios médicos se preocupan por la incertidumbre, y la incertidumbre que se genera para los usuarios es peor aún. Así que esta entrevista es muy importante, por sobre todo para aclarar las Claro, cosas le y no compete para a toda la ciudadanía en sí. y no para poder para poner más incertidumbre, sino para aclarar, ¿verdad? Doctora, allí qué tal la comunicación. hola, creo que mejor ahora no escucho ni, escucho menos. Bueno, vamos a tratar de ir mejorando de todas formas. Doctora, resumimos entonces cuál es la preocupación de Sinamed ante esta situación de la habilitación del Gran Hospital de Coronel Oviedo. Bueno, nosotros del inicio estamos siguiendo la construcción del gran hospital de Coronel Oviedo y una de las tantas preocupaciones que tenemos es el traslado del hospital, del regional al gran hospital. Ujú. ¿Cuál es la problemática? Al inicio nosotros habíamos preguntado como sindicato en el Ministerio de Salud si todos irían al gran hospital y la respuesta fue positiva, o sea, todos los servicios van al nuevo hospital. Pero ahora nos informan que el Departamento de Ginecobstetricia y Neonatología se quedarían en el hospital regional, o sea, Sí. en el viejo hospital. Ahí tienen que analizar cuáles van a ser las consecuencias del desmembramiento del departamento de ginecobstetricia. Si es que no le dan la cantidad suficiente de profesionales, los estudios, los laboratorios, las interconsultas de otros especialistas, jamás, pero jamás va a tener un poder resolutivo como el que tenía ahora. Le hablo con toda la propiedad porque yo soy ginecobstetra, Ajá. trabajo en un hospital de referencia y va a ser imposible mantener el mismo parámetro. ¿Y cuál es el parámetro que ustedes hoy tienen que tener en cuenta? Y tener en cuenta si es que hacen esto, es de que si se mantiene el promedio de muerte materno infantil.
tengo entendido, los médicos de Caguazú me informaron que bajaron notablemente en los últimos años las muertes maternos infantiles, que significa realmente que sí avanzaron. Y en el caso de que vayan, o sea, no vayan ellos y se queden, le están quitando mucho poder resolutivo. ¿Por qué les digo? Por un simple ejemplo, se, no van a contar con la cantidad suficiente de anestesiólogos, no van a contar con cirujanos que puedan resolver alguna complicación que un ginecosteta no pueda resolver. El banco de sangre va a estar desmembrado, terapia intensiva no va a estar en su totalidad, no se va a contar con médicos interconsultores como neurólogos, hematólogos que va a contar el otro hospital, endocrinólogo, y eso le va a quitar la capacidad resolutiva. ¿Y cómo van a hacer para los estudios más complejos? Cuando necesiten trasladar un paciente grave a otro lugar o que el paciente haya llegado a un hospital y se tenga que trasladar al otro. ¿Quién garantiza ese traslado y cómo se vaya a realizar? ¿En qué condiciones? Ahora, doctora, una cuestión logística nomás. El hospital, el gran hospital que se va a habilitar queda a aproximadamente 10 kilómetros del actual hospital 10 regional. kilómetros. Sí. No, no, no. Es muchísimo. 10 No, kilómetros para un paciente crítico es muchísimo. Es mm, muchísimo. No 7 es a lo 10 mismo que kilómetros, llevar sí. al otro pabellón. Claro, claro. Entonces, operativamente, esto significa, doctora, que una situación detectada en uno de los hospitales y que requiera de otro tipo de atención o estudio, tendrá que ser necesario un traslado. Claro, o sea, yo me pregunto, si desde el inicio ellos hablaron en que existía el dinero Mm, para el diseño completo y había dinero para la construcción de un bloque materno infantil, donde todo iba a ser mucho más sencillo, ¿por qué tuvieron que pensar en el desmembramiento? O sea, la idea no está mal tampoco, dentro de todo como una segunda opción de tener un hospital materno infantil mm. gigantesco, pero esa no es la realidad hoy. Les cuento que para el concurso, que hasta ahora el ministerio no nos pasó el listado de los médicos adjudicados, muchísimos lugares de especialistas están vacantes. No se presentaron, por ejemplo, se había pedido como 50 pediatras y se presentaron la mitad, se había pedido 13 cirujanos pediátricos y solamente se había presentado uno, se había pedido hematólogos, se había pedido neurólogos y no se presentaron. O sea, si hoy el hospital regional, el hospital general no va a tener la cantidad de especialistas que se diseñó al comienzo, ¿cómo le van a dar respuesta al hospital regional que va a quedar como no va a quedar como un materno, sino que va a quedar menos que un centro de salud? Y lo que a nosotros también nos preocupa es que como sindicato nosotros le tenemos que dar respaldo a los médicos que se van a quedar ahí, que ya no van a tener ese poder resolutivo de resolver el problema de los diferentes hospitales distritales o unidades de salud familiar que deriven pacientes complejos al Hospital Regional de Coronel Oviedo, donde estando desmembrados ellos no van a poder tener ese poder resolutivo. Mira, yo les puedo dar ejemplos de todo el caos y lo que nosotros siempre dijimos a nivel nacional. Lo mismo que pasó con IPS. IPS Central se desmembra con Ingavi y los pacientes tienen que estar recorriendo un lugar a otro, los no graves y los graves. Tienen que ser enviados en una ambulancia a otro lugar para poder ser tratados y, por favor, se complican en el camino. ¿Y por qué no se pudo haber evitado eso? ¿Por qué motivo al inicio se dijo que el hospital, el gran hospital, iban a estar todos y ahora dicen de que le van a dejar al departamento materno infantil en el viejo hospital donde no va a llegar ni a la categoría de centro de salud? Toda esa situación de incertidumbre también indefinición, doctora, por parte del propio Ministerio de Salud, hace que se caiga en todo tipo de, no digo precisamente especulaciones, pero
anuncian que el 24 próximo, dentro de una semana, se habilita el gran hospital y a una semana no tener una información clara ni para el personal médico ni para administrativos, mucho menos los pacientes, es realmente una situación bastante angustiante. Nosotros vamos a deslindar todas las responsabilidades. Acá se van a tener que hacer interconsultas de médicos ginecobstetras que se tienen que ir al hospital general, de médicos clínicos, neurólogos, internistas, endocrinólogos, diabetólogos que tienen que ir al hospital regional. ¿Quién se encarga del traslado? ¿Cómo se van a realizar esos traslados? En caso de que el médico tenga que salir de un hospital o otro, va a ser un abandono de guardia porque no se va a contar con la cantidad suficiente de profesionales o se puede hablar de una omisión de auxilio en el caso de que no te vayas. O sea, hay muchos huecos legales también para nosotros y cómo se van a realizar estos traslados con medios propios, con el auto particular de cada uno, con su propio combustible va a tener que pagar o se va a contar con un medio de transporte que los pueda llevar de un lugar a otro. Y lo más importante es que una vez por todas nos digan cuánto es la cantidad real de profesionales, de especialistas con el que va a contar el gran hospital, si realmente todos esos cupos se llenaron con especialistas o nuevamente volvieron a contratar médicos generales a espaldas nuestras, a espalda de un concurso donde no se va a tener el poder resolutivo que se dijo que se tendría que tener. Miren, yo les digo algo, nosotros como todos los paraguayos y como sindicato queremos que el hospital tenga éxito, queremos que funcione porque está en un lugar realmente estratégico donde le puede resolver el problema a muchísimas regiones, a muchísimos distritos y también eso significa descongestionar la Asunción. Sería fantástico que funcione, Claro. pero si es que no dan la garantía desde el inicio, ya no están siendo claros. Desde el inicio ya están incumpliendo con la palabra de que todos se iban a ir y al final no se pudo construir el bloque materno, donde una parte se queda, o sea, los ginecobstetras y los neonatólogos se quedan. Incluso donde ellos me informan de que solamente cuentan con 4 anestesiólogos en la semana y 3 técnicos. O sea, no van a poder operar ni las cirugías programadas de ginecobstetricia, de obstetricia y mucho menos de ginecología. No podés entrar a operar sin un anestesiólogo. ¿Y cuántos anestesiólogos tendría el gran hospital siendo que tienen que realizar cirugías generales, urológicas, nefrológicas y un montón de otras cirugías que al final, si es que no cuenta con la cantidad suficiente, se le estaría exponiendo a un riesgo a un paciente? O sea, eso es lo que nosotros queremos saber. Hay una cuestión, doctora, y esto te pregunto como integrante del sindicato de médicos, porque la semana pasada nosotros estábamos haciendo esta pregunta lanzando al aire. ¿Se tiene ya la lista de las especialidades médicas que se va a con las que se van a contar en el gran hospital? Nosotros no tenemos, no accedimos a eso. No sé si ustedes No, sí. no, nosotros no tenemos, pedimos, ya solicitamos en el ministerio por nota oficialmente, porque hasta ahora se habían publicado los adjudicados por número de cédula, Mm. pero no sabemos exactamente quiénes son los nuevos, quiénes fueron los trasladados, porque acá hay una realidad también. El concurso no fue totalmente para personal nuevo. Aquí también se hizo un concurso para trasladarle a algunos profesionales desde otros hospitales distritales donde, siendo especialistas, iban a ser más útiles en el hospital regional. Hay que tener en cuenta también que estos distritales tendrían que haber sido otra vez cubiertos, se les tendría que haber dado vinculaciones para que ese espacio no quede vacío y obviamente con más especialistas. O sea, nosotros tenemos demasiado vacíos y como le dije, si habían ejemplo 500 lugares para nuevos médicos, esperemos que los 500 lugares sean ocupados por especialistas y no se llenen nomás otra vez por personas que no participaron en el concurso, por amiguismo, por politiquería y el hospital no sea un hospital resolutivo más. Le habíamos dicho a la ministra que si los lugares para especialistas, por ejemplo, en el caso de los cirujanos pediátricos, que solamente se había presentado un cirujano pediátrico, que si se tiene 12 vacantes, que llamen no a un concurso, sino que
a una adjudicación directa para todo aquel que quiera, siendo que no se cuenta con una cantidad de especialistas en esta área, así como los anestesiólogos, como los pediatras, como los neonatólogos. Ustedes también tendrían que preguntar si el inicio de las vacancias que se abrieron fueron cubiertas por estos especialistas. Doctora, y sobre la falta de respuesta en muchísimas áreas y en específico sobre el tema de materno-infantil, se propusieron inclusive reuniones, mesas técnicas de trabajo, se insiste al ministerio, hay una dirección de rectoría, hay un viceministerio, la propia ministra. ¿Qué dicen? ¿Van a sentarse a hablar? ¿Ya recibieron o ya tuvieron retorno al pedido? No, nosotros todavía no tenemos retorno con relación a la reunión que pedimos. Nosotros pedimos reunirnos con los ginecobstetras, con los neonatólogos y los cirujanos que van a quedar en el hospital regional para reunirnos con ella, siendo que estos médicos ya habían hablado, tengo entendido, con su director regional, pero no, hasta ahora no tienen respuesta, razón por la que hoy el sindicato está pidiendo directamente una reunión con la ministra y los afectados para que desde el ministerio, ellos, si es que no saben cuál es la realidad, también se enteren y puedan dar una respuesta y para que todos estemos tranquilos. Acá lo que queremos es que funcione el gran hospital, pero que funcione realmente y tenga ese poder resolutivo y darle la respuesta a todos los del departamento y también que el materno infantil siga dando la misma respuesta, que las muertes maternas no tengan que aumentar porque hubo una urgencia, no hubo un cirujano en ese momento, no estuvo presente un anestesiólogo, no se tenía un banco de sangre, no se tenía un laboratorio completo en ese lugar o no se contó con un interconsultor, un médico interconsultor que pudo haber resuelto ese problema en el momento sin la necesidad de tener que trasladarlo a un paciente crítico a 10 kilómetros. Doctora, ante, ante esta situación, las acciones que ustedes van a llevar a partir de ahora, acciones claves. Nosotros vamos a pedir la reunión. En el caso de que no, lo que vamos a hacer es deslindar las responsabilidades. Ujú. En caso de que haya una muerte debido a esta falta, entonces la responsabilidad total y exclusiva es de la región, así como también del Ministerio de Salud. El médico no va a asumir esto como algo personal en el caso de que un paciente llegue al hospital regional siendo un departamento de ginecobstetricia que esté desmembrado y, ejemplo, no cuente con un cirujano de guardia y la paciente o la paciente haya tenido un cuadro abdominal que no era ginecostétrico y se complique por tal situación o que no cuente con una unidad de terapia intensiva con los profesionales en el lugar, o no se cuente con la sangre en el momento, o no se cuente con el laboratorio o con los estudios. Acá también hay que tener en cuenta que los estudios, los mejores estudios van a estar en el Hospital General con Meprotec, donde hubo una licitación de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares Meprotec recibió para que no falten estudios ni de tomográficos, ni resonancias, ni radiografía para ningún ciudadano del departamento de Caguazú. Y todos esos estudios se estarían realizando en el hospital regional, mientras que la parte vieja del estudio de imágenes, que siempre tienen problemas de reparación, que nunca funciona el radiólogo, la parte de radiología y Mm. la parte de tomografía se quedan en el viejo hospital. Entonces, si por ejemplo el tomógrafo no funciona en el hospital regional viejo, entonces se le tendría que estar trasladando al paciente al hospital nuevo. Bueno, yo quisiera puntualizar algo. Buen día, doctora. Bueno, quisiera puntualizar esto y felicitarte más que nada a vos, a través tuyo, al Sindicato Nacional de Médicos, que lo estén tomando con pinza esta situación. Lo están tomando desde el lado humano, profesional y sentido de pertenencia. Cosa que al parecer del otro lado lo están tratando de hacer de forma improvisada,
cosa que está totalmente fuera de lugar, una cosa tan delicada, tan quisquillosa que es la salud. Así que felicitarte más que nada y bueno, alentarlos a que mantengan esta postura en nombre de toda la ciudadanía. Claro, nosotros lo único que queremos es que las cosas funcionen. O sea, realmente lo ideal hubiera sido que todos se hubieran mudado, estuvieran todos los médicos, todos los profesionales, todos los especialistas en la misma área y se pudieran ayudar como equipo para poder salvar una vida o evitar que un paciente se complique. Lo complican mucho más llevándole a un grupo 10 kilómetros de distancia, donde para poder hacer interconsultas o estudios o lo que fuera, hay que hacer ese recorrido y realmente no tendría que haber sido. Muchas veces el gobierno toma malas decisiones, como lo hizo también en IPS acá en su momento, donde no tendrían que haber dividido el hospital central con Ingavi, donde se les pelotea a los pacientes, donde a veces ni el propio paciente sabe dónde ir y acude y se le dice, no, acá no se hace este estudio, no se hace la ecografía, la interconsulta con el urólogo se tiene que hacer en tal lugar y ya vemos la película, va a pasar lo mismo, a veces el pobre paciente no tiene ni el dinero para el pasaje un lugar a otro. Ejemplo, mira, acá me acuerdo que el departamento de imagenología, de ecografía de mamas, estaba acá en el hospital central. Entonces, cuando se diagnosticaba un tumor sospechoso, lo que hacían directamente era el propio médico ecografista le llevaba ya a la parte de mastología y ahí mismo le punzaban esa misma muestra, ahí mismo se llevaba anatomía patológica y ya se hacía todo el circuito. Ahora, ¿qué pasa? Se descubre esto, entonces le hace una notita para que le mandes a Ingavi para que le puedan hacer la punción y ahí ya se pierde el paciente en ese trayecto. Y después otra vez le hacen la punción en Ingavi y el material se tiene que llevar a anatomía, se tiene que traer acá a anatomía patológica y ahí se perdía otra vez. O sea, en 3 lugares se podía perder ese seguimiento y es el temor que nosotros también tenemos que pase eso con los pacientes, independientemente internados, también con los pacientes ambulatorios. Y eso se pudo haber evitado. Y en el caso de que no tengan ya lugar para ponerles a este departamento, entonces que ellos garanticen de que se les va a dar respuesta a todas las mujeres embarazadas, a todas las mujeres, a todos los recién nacidos, pues yo hablé más casi de mujeres embarazadas y puérperas, pero también están los bebés que requieren interconsultas donde entre pediatras y neonatólogos ayudaban para cubrirse. Ahora los pediatras se van al gran hospital y los neonatólogos que ven bebés hasta los 30 días se quedan en el hospital regional. O sea, también hay un desmembramiento entre neonatología y pediatría. Eso también es algo importante que no tendría que haber sido así, siendo que con la cantidad escasa de profesionales se ayudaban entre ellos. Y esperemos que esto se resuelva, esperemos que les busquen una solución y ustedes como periodistas lo que tienen que hacer es anoten hoy, febrero del 2025, cuántas muertes maternos infantiles hubieron en el año, cuántas hay por mes y comparen para cuando se traslade el hospital cuántas muertes van a tener y eso le va a dar el índice de que si realmente tomaron o no una buena decisión. Doctora, esto último que nos está diciendo asusta porque fíjate que estamos ante una inminente habilitación de un gran hospital que genera mucha expectativa, mucha esperanza, pero esto que nos pedís de hacer comparativa y para ver qué decisión se tomó de la manera que se tomó, creo que es una advertencia clara de lo que está pasando. Asimismo, pregúntenle a las autoridades encargadas de por qué esto, cuáles van a ser las soluciones y que sean reales, que no sea pura especulaciones, puras mentiras y que algo que no se pueda llevar a cabo. Doctora Rosana González, muchísimas gracias por tu tiempo y por estas consideraciones. Gracias a ustedes por el espacio. La doctora Rosana González del Sindicato Nacional de Médicos. Esto último que decía Suyi. Terrible. Comparen Sí. ustedes cuánta muerte hay ahora y cuánta muerte puede haber ahora. Muerte materno-infantil, ¿no? Sí. Quiere decir que ella ve venir eso si es que esto no se soluciona a tiempo. Yo voy a decir algo.